¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Andalucía Paranormal, aquí en su cadena, en 7 Televisión. Un programa, el de hoy, en el que, como todas las semanas, vamos a hablar de investigación paranormal y también vamos a transportarles a otros lugares, porque vamos a hablar igualmente de cine, con una película que seguro que les suena, de Ring. Vamos también a hablar del misterio de Jack el Destripador y, por supuesto, de libros. Es el contenido de este programa en el que nos vamos a sumergir ya, aprovechando estas fechas veraniegas que llegan, y también haciendo una pequeña recomendación, una pequeña orientación si este verano decide explorar lugares misteriosos en la zona a donde se desplace. Que lo haga con precaución, que lo haga con prudencia. Muchos son los que deciden, cuando llega el verano, cuando llega su tiempo de descanso, pues visitar diferentes localidades y también, ¿por qué no?, interesarse por el misterio, interesarse por todo aquello que es misterioso, ¿verdad?, y por todo aquello que nos llama la atención. Pero en muchas ocasiones se hace sin tener un mínimo de cuidado. El no pertenecer a una zona, el no estar habituado, como por ejemplo ir a un castillo, ir a una casa abandonada, en otras latitudes, pues puede implicar que la persona cometa errores. Y esos errores pueden costar muy caros. Se pueden acabar convirtiendo en accidentes que pague la persona y que, como siempre decimos, el misterio hay que vivirlo, pero no dejarse la vida en ello. Por eso, mucha precaución, mucha atención a todas las zonas donde va. Cuidado especialmente porque no hay lugares abandonados, todos los lugares tienen un propietario, e independientemente del estado en el que se encuentre, pues también es cierto que nuestra debe de ser siempre la precaución, la cautela y evidentemente las reservas al andar por un sitio. Sé que hay muchas personas que ven este programa, sé que hay muchas personas que igualmente a través de canales como YouTube ven a osados investigadores que se van colando en diferentes puntos y hacen directos de lo que es investigación, pero tengan en cuenta algo: ellos siempre lo hacen sabiendo el lugar que pisan y, por supuesto, es una investigación medida y calculada. Tampoco hacen locuras dentro de la misma. Por eso, mucha responsabilidad a la hora de entrar en un sitio así, y también responsabilidad por nuestra parte, responsabilidad por los que nos sentamos a este lado de la televisión, para siempre decirle eso precisamente, que viva el misterio, que lea, que se documente, que el verano es una buena época para escuchar podcasts, para ver programas atrasados, para ponerse al día un poco del misterio, leerse un buen libro, una buena novela. No tiene por qué ser todo de misterio, ni mucho menos, pero siempre, evidentemente, disfrutando de este tiempo y, por supuesto, estando al tanto de lo que ocurra a su alrededor, porque les recuerdo que tenemos un correo electrónico, andaluciaparanormal.7tv@gmail.com, se lo voy a repetir, andaluciaparanormal.7tv@gmail.com, y ahí, pues, si vive este verano un hecho extraño, ve un ovni en el cielo, o lo que cree que es un ovni, que luego será o no será, o un OSNI, los objetos submarinos no identificados, no es que yo me haya vuelto fino. Si alquila una casa, por ejemplo, una casa encantada, que ha habido casos, en los que se han ido a disfrutar en una zona de nuestro litoral, de un piso de alquiler, y resulta que el piso de alquiler venía con sorpresa, venía con un fantasma. Pues escríbanos también, cuéntenos su historia, cuéntenos su caso, que encantado lo investigamos, y no solo eso, sino que si nos deja lo contamos, que seguramente sea una experiencia que quiera compartir. Nosotros vamos a comenzar ya. Tenga en cuenta eso que le he dicho, viva el misterio con responsabilidad, disfrute de la vida, páselo bien y, sobre todo, mucho cuidado. Vamos a comenzar, porque les voy a llevar a una vieja fábrica abandonada. Una fábrica abandonada, la cual, pues, a aquellos que han tenido la oportunidad de entrar dentro, han tenido experiencias muy complicadas. Nosotros nos desplazamos hacia ella. Nos hablaron de ese lugar en concreto, donde ocurrían hechos extraños, hechos misteriosos, y decidimos comprobarlo por nosotros mismos.
junto a nuestro grupo de cabecera este año, junto con el grupo Activity Ghost, saben que estamos haciendo una gran cantidad de hechos extraños y mirando una gran cantidad de hechos extraños, y ahí nos tienen en directo con una máquina. Lámpara. Estamos justamente debajo de la lámpara. Justamente como si nos estuviera viendo. Debajo de la lámpara. Y fíjense que entramos de esa forma. Nos ubicamos en el hall, en el recibidor de esa fábrica. Simplemente preguntamos, nos ponemos justamente debajo de la lámpara y lo que nos responde dice una lámpara. Era un buen recibimiento. ¿Por qué? Porque entre otras cosas lo que nos está indicando no es ni más ni menos que algo nos acompaña, que algo está con nosotros. Y de esa forma comenzamos una investigación que nos va a llevar por un sitio que tiene una historia compleja, que tiene una historia difícil y que vamos a empezar a relatarles, porque ocurre que un buen amigo, Emilio Cabello, pues se dirige o se pone en contacto conmigo y me indica cómo hay un punto en Sevilla donde hay una vieja fábrica en la que ocurren hechos extraños, que ha tenido compañeros, ha tenido amigos que han tenido allí encuentros desagradables o que incluso estando investigando han visto sombras pasearse por ese lugar. Nos ponemos en marcha, llegamos a ese sitio, lugar que estamos viendo ya en pantalla, una fábrica grande, que dentro de lo que cabe no está excesivamente vandalizada, exceptuando evidentemente el paso del tiempo y todo lo que es el desmontaje o también el pillaje en el interior, pero independientemente de ello se mantiene en unas relativas buenas condiciones, por lo menos para hacer urbex o para investigar dentro. Y ahí nos vamos a encontrar con esta zona en la que precisamente nos empiezan a hablar que hay dos presencias muy destacadas. La primera, de una persona que se pasea por la planta baja de este edificio, y la segunda es una sombra, quizá un poco más inquietante, que se pasea por la segunda planta de precisamente estos pasillos que estamos viendo y en los que indudablemente pues lo que genera es el temor en la persona. Es curioso porque hay un momento en el que, estando precisamente en esta fábrica, nosotros mismos comenzamos a escuchar sonidos, escuchamos pasos en esa planta alta en la que evidentemente parecía que había alguien más. Ese fue el inicio. Decidimos buscar, decidimos documentar un poco nuestra visita en este punto, al punto de acceso que tiene el edificio, que he de decir que también es difícil de encontrar y es difícil de entrar, ambas cosas. Y cuando estamos dentro, explorando un poco, que evidentemente no pudiera haber ninguna persona que hubiera hecho de este punto su hogar, por ejemplo, o simplemente que hubiera otras personas que estuvieran, pues por ejemplo, pintando graffiti o simplemente explorando como estábamos haciendo nosotros, pues descubrimos que no había nadie en absoluto, aquello estaba absolutamente vacío y somos nosotros los que ya comenzamos nuestra investigación. Lo primero que hacemos es distribuir el equipo. Ambas plantas estaban, es decir, que es un edificio que tiene dos salas. Nosotros estamos en una primera inicial, que es esta sala que están viendo en pantalla, en la que colocamos todos nuestros medidores, colocamos todo lo que es el equipo que nos hace falta, evidentemente, para poder registrar si hay presencias o no. Lo dejamos todo en la planta baja, en un campamento base, con diferentes sensores de movimiento, con diferentes cámaras. Comenzamos a hacer sesiones de psicofonías que, como han visto de entrada, pues ya tenemos una que al preguntarle que dónde estábamos nos dicen la lámpara, como si nos estuviera viendo. Ahí tienen de fondo esa segunda ala que tiene este edificio, y este lugar en concreto pues es el que nos va a venir a marcar un poco lo que es la investigación. En toda investigación paranormal, lo primero que tiene que haber, lo primero que tiene que existir es una documentación histórica. La documentación histórica nos dice que es una fábrica en Sevilla que cierra
cierra en la década de los 80, aunque tuvo actividad hasta el año 1984. A partir de ese momento queda abandonada. Han pasado 40 años desde que quedó abandonada, y en el edificio pues lo que nos vamos a encontrar es que esas dos presencias, primero hay que ponerle una ubicación, un rostro, cuando menos saber qué pasó en ese edificio. No hay marcado que hubiera ninguna muerte en el interior, eso hay que decirlo, pero sí es verdad que hay muchas personas que trabajaron en el interior de esta fábrica con productos que podemos calificar en un momento dado de susceptibles a perjudicar la salud, si no eran correctamente manipulados, y hay personas que murieron evidentemente por problemas de respiratorio. A partir de ese momento, en este mismo punto comienza a detectarse una presencia, una especie de sombra por esta zona que estamos visitando en este momento, y en las cuales no solo se escucha el pisar de alguien claramente, como si nos estuviera acompañando, cuando era, como ven, una investigación en la que estábamos 3 personas y no había nadie más. Y es un punto en concreto destacado en el que esa sombra, como les comento, parece pasearse, y en la que, para colmo, con posterioridad, parece desplazarse hacia la otra sala que tenemos en ese mismo edificio, los sótanos. Los sótanos, que son muy particulares, que además tienen muchísima humedad en un ambiente prácticamente irrespirable, pero que también es cierto que dentro lo que se puede escuchar es como una respiración. Nosotros bajamos a ese punto, estuvimos grabando a duras penas, porque lo cierto es que entre la excesiva humedad y el agua que hay, debido también a las lluvias que hemos tenido estos pasados días, pues el ambiente no es desde luego el idóneo para hacer una investigación, y sí es verdad que esa respiración se puede escuchar a las claras, y les garantizo que tampoco hay ningún animal. La zona, como pueden ver, donde el personal de esa fábrica pues tenía las taquillas y demás, tenía las duchas, era, como les comentaba, un punto en el que tras una jornada de trabajo tenían que lavarse a conciencia por los productos que manejaban dentro, y donde esas taquillas te vienen a marcar también un poco el número de empleados que había, que eran más de 300. Aquí en este mismo pasillo, en esta misma zona, nosotros mismos pudimos grabar nuevas psicofonías, pudimos captar nuevas voces que nos pedían ayuda, que nos decían que fuéramos. Claro, nuestra pregunta es ¿ir dónde? Y no teníamos una respuesta meridiana, una respuesta clara, pero sí, con esto lo que les quiero indicar es lo positivo de las sesiones de psicofonía que estábamos haciendo. Igualmente nos encontramos también que los detectores de presencia saltaban a nuestro paso, es decir, una vez que los habíamos rebasado, pues simplemente ellos mismos saltaban, ellos mismos sonaban, y en ese momento pues también nos hacía ver, nos hacía indicar que algo más había, indudablemente, inexcusablemente algo estaba pasando en ese punto. Es curioso porque hay un momento en el que tanto mi compañero Emilio Cabello como Leo estábamos en esta zona, y podemos escuchar como algo pisa tras nosotros. Era tan claro que preguntamos por quién se estaba acercando hacia nosotros, quién viene, un poco en señal que estábamos haciendo pruebas, estábamos haciendo comprobaciones. El detector de presencia vuelve a saltar, volvemos a mirar al pasillo, no hay nadie, pero otra vez los detectores hacen gala de haber captado algo. Subimos a la planta alta, una planta alta en la que también teníamos detectores, en la que, como ven, la naturaleza ha ganado el espacio que el ser humano le ganó en su día. Una sala alta en la que hay que decir que hay muchas palomas, en las que las palomas, por el sonido natural que hacen, pues también pueden invitar a la confusión, no a nosotros, pero sí es cierto que ahí, como pueden ver, tampoco hay nadie. Y la fábrica, bueno, pues lo que tenía era unos departamentos claramente diferenciados donde se procesaba todo, y donde nuevamente decidimos volver al edificio principal, al edificio inicial, para poder de alguna manera seguir esa investigación. Hay
hay también más grabaciones que hacemos, hay nuevas grabaciones de Spirit, en este caso radio. Es de decir que hicimos grabaciones de psicofonías abiertas en la que nuevamente voces, como si hubiera un murmullo precisamente de una fábrica, del trabajar de una fábrica, se podía escuchar, y en las que, como se va sintiendo un poco nuestros comentarios, ¿verdad? Los comentarios nuestros en los que íbamos hablando sobre todo lo que hay dentro. Empezamos una sección de psicofonías normales, también los compañeros con la Spirit Radio y la Spirit Box, que luego haremos, y que también se podía ver claro. Yo en ese momento andaba haciendo una sesión de grabaciones por todo el edificio con lo que era una cámara térmica que en este caso pues no detectó nada anormal, la diferencia de temperatura típica que puede haber en un lugar como este. Pero fíjense cómo las máquinas, siempre trabajamos con dos de ellas, pues empiezan a captar algo, empiezan a captar movimiento, empiezan a darnos un mensaje. Es muy curioso porque captamos una primera presencia que al preguntarle por su nombre nos dice Sara, es el nombre que marca literalmente. Igualmente hay otro segundo nombre que es José, que no sabemos bien si era el nombre del empleado. Parece que el nombre femenino estaba relacionado con los propietarios de la fábrica y que también hay una especie de unión, una especie de ligazón emocional, sentimental con lo que es el lugar. Hay un momento también en el que podemos registrar con las cámaras de visión nocturna, dentro de lo que son los sótanos, una especie de silueta que se mueve por allí. Nosotros al verla lo que marcamos es nuevamente si hay alguien, pero el sitio es tan delimitado y la cámara es tan precisa a la hora de captar esa silueta en visión nocturna o en modo night shot, en modo, en este caso, utilizando el cañón de infrarrojo. Ahí tienen, vamos a escuchar un poco. Me condenaron. Me condenaron. Ya sabemos que es. ¿Cómo te llamas? ¿Por qué lo hiciste? ¿Falleciste aquí, en este lugar? Habla. Fíjense cómo en esta ocasión, Yo entendí, Sara. pues simplemente nos dicen habla, como si quisiéramos establecer ese diálogo, esa comunicación. Eso, como les digo, está siendo grabado in situ. Eso estamos allí directamente y prácticamente con la cámara, con el equipo que teníamos, pues es captado in situ en el lugar. He de volver a recordar que las máquinas que están viendo en pantalla no están disponibles en ningún sitio, no están en Google Play, no están en el Play Store, no se lo pueden bajar, es una aplicación privada que se basa en otras máquinas que hemos mostrado ya en este mismo programa, en Andalucía Paranormal, en 7 Televisión, y que es la Ovilus 3, que es un software que nos hace una empresa de una localidad sevillana que es Dos Hermanas, de tecnología punta, y que nos hace esa aplicación en base a nuestro aparato, a la Ovilus 3, y que no está disponible. Por tanto, todo lo que pueden ver a través de zonas y de todo lo que son de almacenes de app, como el propio Play Store, pero simplemente son emuladores, incluso aunque tengan la misma careta, no es lo mismo. Con lo cual, todo esto que están viendo es una experiencia real que estamos haciendo, que les garantizo que nos da muy buenos resultados, que se puede creer o no creer en ello. Yo ahí no me puedo meter y usted es muy libre de opinar como mejor pueda o como mejor entienda, pero yo les garantizo que la experiencia es real. Y como ven, sigue ese fenómeno de contacto. Pudimos determinar en esta fábrica que tras su abandono, tras su posterior venta, pues sí es cierto que las personas que trabajaban en ella, hay muchas de ellas que fallecieron por problemas respiratorios y que posteriormente incluso un familiar
que es precisamente a quien captamos, quien nos dice su nombre en esta zona, pues es la que se estaría manifestando justamente en el interior del edificio. Nosotros seguimos haciendo esa investigación, seguimos estando en todo lo que es la planta baja de este principal, que nos dicen que es donde se manifiestan un mayor número de fenómenos extraños, en los que el compañero Emilio Cabello, ahora en este momento, es el que también va captando nuevos sonidos, en el que le dicen nuevamente ayuda, venid, me pasó aquí, esto es peligroso. Todo eso nos iba lanzando. Nosotros a la par íbamos grabando con grabadoras y también el vídeo que están viendo, y en el vídeo y en las grabadoras hemos podido descubrir, hemos podido encontrar más psicofonías aparte de la que están viendo y de la que están escuchando cuando yo les dejo en lo que es esta grabación. Y acudimos en una segunda ocasión con un amigo medium, porque bueno, es bueno probar todo en el mundo de la investigación. Yo tuve la ocasión hace unos meses de hablar con Aldo Linares, y Aldo me decía que precisamente el no agotar recursos y el siempre tener cortapisas a la hora de investigar es lo que hace que no lleguemos a la conclusión de algo. Por eso, incluir a un medium también puede ser una buena idea, sabiendo que no es un método objetivo como el que están viendo, pero este medium en concreto, me decía que efectivamente nosotros no le habíamos contado nada de lo que ocurría en esta fábrica, no le habíamos dicho nada, y él nos decía que detectaba a una mujer que se paseaba por aquel sitio, que no era una trabajadora, que él la veía vestida con unas ropas, digamos que marcaban un poco la diferencia social, pero que en la planta de arriba sí veía a una persona que tenía y que iba vestido con una especie de babi, como una especie de bata, que parecía trabajar con productos químicos, y que esos productos químicos le habrían provocado la muerte. Fíjense, todo eso sin nosotros haberle explicado absolutamente nada de lo que ocurría en este lugar. Claro, cuando menos podrán convenir conmigo que es harto difícil que una circunstancia así se dé en la realidad. Es decir, meter a una persona que no tiene un conocimiento tácito de un sitio, aunque sí tiene una especial sensibilidad, y capte pues este tipo de circunstancias. Y de esa manera, de esa forma, lo que nos encontramos precisamente es que ahí nos dice y nos da todos esos datos que ya nosotros en la primera visita que están viendo en pantalla habíamos recabado previamente. ¿Qué año es para ti? La investigación sigue, la investigación se ha prolongado en 2 visitas más. Recuerden que una cosa es hacer turismo del misterio, que es ir a un sitio, hacer una sesión de YouTube, estar en contacto con, en este caso, con lo que son los seguidores de ese canal, y prácticamente no volver hasta el cabo del año y medio, 2 años, y volver a hacer otro directo. Eso es una cosa, y otra cosa es investigar. Nosotros solemos agotar mucho las visitas a un lugar, solemos ir muchísimas veces. ¿Por qué? Porque puede que en una primera visita no ocurra nada o no captemos nada, y por tanto precise de hacer muchas otras visitas a un mismo punto, con lo cual es realmente en lo que se basa una investigación, en una documentación histórica, en tratar de captar testigos. Nosotros un poco también buscando por los propietarios de ese edificio localizamos a algunos empleados, a 2 empleados de lo que era esta fábrica. A uno de ellos pues no le pasa nada, nunca escuchó hablar de fenómenos paranormales. También es verdad que él dejó de trabajar en el año 72 en esta fábrica, pero sí localizamos a otra persona que llega hasta el final, es decir, ya hasta que concluye la actividad laboral dentro de la misma, y él nos decía que un compañero al que ellos llamaban Pepe Nieto, porque se llamaba así de apellido, José Nieto, pues él fallece, él trabajaba en laboratorio, fallece de una enfermedad que en principio no tiene nada que ver con lo que era el trabajo dentro. Él fallece de un cáncer de pulmón. También me decía, fumaba mucho, es decir, tampoco le podemos buscar una explicación forzada al edificio, simplemente es un mal hábito fumar, recuerden. Pero sí, esta persona fallece de cáncer de pulmón, y parece que era una persona que pasaba muchísimo tiempo en la fábrica.
y que ha habido y que hay, por tanto, una unión, un nexo emocional, sentimental con este sitio en el que se encuentra. Recuerden que en muchas ocasiones, cuando hablamos de un fenómeno de fantasmogénesis en un sitio, pues ese fenómeno se acaba manifestando con mayor profusión en los lugares en donde vivió o en donde trabajó, como es este caso. Por lo tanto, bueno, pues venía a coincidir con todas nuestras pesquisas. Hablamos también o tratamos de localizar a las personas que eran propietarias de este lugar, y lo que nos hablan igualmente es de qué. Pues nos hablan que efectivamente había una persona, una de las hijas del propietario, que se llamaba Sara, y que efectivamente, bueno, pues aunque no fallece ni mucho menos en la fábrica, que cuando ella fallece ya había pasado el tiempo, pues lo cierto es que sí es verdad que a este lugar le tenían también mucho cariño, porque se lo dio todo a la familia, y que hoy día no solo se estaría apareciendo en esa fábrica, sino también en una casa que ellos tienen, y que también ocurren hechos extraños y que tuvimos la ocasión también de investigar. Con lo cual, es la fábrica abandonada, la fábrica encantada, en la provincia de Sevilla, con esas sesiones que fueron muy positivas a nivel tanto de grabaciones de psicofonías normales, de psicofonías captadas con la Spirit Box, con la Spirit Radio. Cualquier método que nos ayude a investigar es bueno. Les garantizo que también provee la famosa grabadora de bobina de Germán de Argumosa en este punto, en el que mete mucho ruido, pero que sí es cierto que registramos dos inclusiones. En una nos vuelven a decir el nombre de José, y en la segunda grabación, en la segunda inclusión que hacemos, simplemente nos dicen marchaos, como si no quisiéramos que estuviéramos, o no quisieran que estuviéramos interfiriendo en ese plano en el que esas supuestas, presuntas, siempre con las reservas que ellos merecen, dimensión, plano en el que viven, pues como si no quisieran que nos metiéramos en él. Y con estas imágenes pues les voy a dejar, con estas imágenes vamos a dejar el primer tema, con esa entrada, con ese recibidor que tiene, que es magnífico, y en el que se abre a dos aguas para poder visitar esta fábrica fantasma, para pasar en este caso a hablar de cine, porque ahora sí vamos a hablar de una película que seguramente haya visto. Se llama The Ring, El Anillo, y que, bueno, el argumento es absolutamente bestial. Yo recuerdo que esta película, que es del año 2002, es muy interesante porque, fíjense, viene a ocurrir que una cinta de vídeo va a causar todo tipo de desmanes, todo tipo de males y todo tipo de situaciones complejas. ¿Por qué? Pues ahí tienen ya el tráiler de esta película. La película El Anillo, que en este caso comienza cuando dos chicas, tanto Katy Embry como Becca Kohler, pues están a solas en una de las casas de ellas y hablan de una cinta de vídeo que estaría maldita. Una cinta de vídeo que revela que si uno la ve, pues 7 días después, pues van a tener una experiencia que les va a llevar a la muerte. Y con todo ello, pues se van a encontrar que el primo de Katy, en este caso Aidan, de 8 años, queda afectado por todo lo que es esta historia, también por la cinta. Y a partir de ahí, pues comienza a investigar precisamente la muerte de Katy, a la que ve, como le digo, en esta grabación, que ahí ven el vídeo y ven el anillo, que aparentemente es una grabación extraña, casi hipnótica. Se recibe una llamada de teléfono y en esa llamada de teléfono lo que te invitan o lo que te hacen partícipe es del funesto destino que tienes. A partir de ahí comienza una lucha por tratar de investigar el lugar donde muestra el lugar en el que se aparece en esa cinta de vídeo, quiénes son los protagonistas, sondean un poco la historia pasada, rastrean la historia pasada de quienes han muerto viendo la película y evidentemente ahí nos vamos a encontrar que descubren un punto con un pozo en el que se encuentra un cuerpo. Yo tampoco les quiero hacer spoiler por si acaso tienen la intención o quieren ver la película de Ring, la película del Anillo.
y en el que les garantizo que esa famosa chica que sale del pozo, pues va a ser y va a tener también las claves de una historia hecha en película, en vídeo, que es fascinante. Pregúntese una cosa, ¿existen este tipo de grabaciones? Hay quien va a decir, bueno, hombre, es que eso solamente es una película. ¿Y si no fuera una película? ¿Y si un día le llegara una grabación que le dicen aquello de ten cuidado con esta grabación, o un vídeo a través del teléfono móvil, o le llega un vídeo a través de su ordenador y le dicen, si ves esta cinta mueres en 7 días, ¿qué harías? Seguramente la pondría, diría, esto es una tontería, yo la voy a ver. Pero ¿y si lleva un fondo de verdad? ¿Cómo salir de esa situación? Porque convendrán conmigo que es un problema, ¿eh? Convendrán conmigo que a nadie le gusta enfrentarse a un hecho así, o que acaba de ver el vídeo, le suena el teléfono y le anuncian, le anticipa que tiene 7 días de vida. Uf, parece complejo, ¿verdad? Pues eso es precisamente de lo que trata la película de Ring. He de decirle que se basa en una película anterior japonesa. El terror japonés es bastante diferente al que puede gustar en América, en Europa. Es mucho más diáfano, no es tan complejo. Ahí lo que se ponen de manifiesto es simplemente el típico fantasma blanquecino, pálido, con ojeras negras, que se manifiesta, y que les garantizo que en Japón le tienen un gran respeto por las muchas tradiciones y leyendas que hay en torno a este tipo de seres, de ese imaginario, de ese bestiario popular que es el mundo del misterio, el mundo del terror, pero que esta readaptación que se hace en el año 2002, la versión americana, pues es muy del gusto, respeta bastante a lo que es el original, con determinadas licencias que siempre son lógicas, y que es una película muy recomendable. Sinceramente, si tienen la ocasión de verla, háganlo, porque merece la pena. Y con esto, pues vamos a hacer pues simplemente un paso a nuestro siguiente tema. Nos vamos a ir a vuelta de pausa a visitar las calles de un lugar, de Londres, de un barrio que ya no existe, Whitechapel. Y allí, en una historia que va a transcurrir en el siglo XIX, finales del siglo XIX, nos vamos a ubicar. Quédense con un nombre, porque va a ser el eje que nos va a llevar por todo el entramado de esas calles por el que les quiero guiar. Jack el Destripador, Jack the Ripper. ...1888... el East End. Esto nos lo vamos a encontrar en todo lo que es Inglaterra, Londres. Londres es una ciudad que les garantizo que también tiene mucho que ver. Uno puede perderse en la City y descubrir sitios maravillosos. Yo, cuando he tenido la oportunidad de visitar Londres, hay un punto que nunca me pierdo, que es el Museo Británico. Dicen que si quieren ver Egipto, vayan al Museo Británico. Es una pena, pero porque todas las piezas que pertenecen al pasado histórico de un país deben de estar en ese país, por lo menos como yo pienso. Pero también es verdad que bueno, eso es un poco lo que da la riqueza y lo que ennoblece a un determinado lugar. En este punto en concreto nos vamos a ir a esa Inglaterra del año 1888, el East End, Whitechapel, y en Whitechapel va a surgir un problema que va a tener forma de asesino y va a tener nombre concreto. Se llama Jack y se hace apellidar el Destripador, porque entre otras cosas él se encargó de ejecutar, de perpetrar una serie de crímenes en ese barrio, un barrio que entre otras cosas pues simplemente van a discurrir y van a matar a lo que son diferentes prostitutas, porque es un barrio donde se ejercía la prostitución y donde en este barrio pues empiezan a descubrir lo que son chicas que ejercían, como les comento, la prostitución, horrorosamente, horriblemente mutiladas. Y bueno, nos vamos a encontrar también con una época difícil, una época en la que muy a pesar
de lo que hubieran querido las autoridades, sobre todo los reyes de Inglaterra, Elysen, dentro de lo que era Whitechapel, pues era un lugar donde se respiraba la miseria, donde se había tocado prácticamente fondo, donde la gente, bueno, pues dormía en las calles, en cajones, y donde los bajos fondos, las enfermedades, el alcoholismo, la prostitución, realmente hacía estrago entre casi los 100.000 habitantes que tenía el barrio. Un barrio cuyas casas estaban hacinadas, parecían pues prácticamente en sus callejones que se paseaban sombras, y ahí, en ese entorno, en ese contexto, es donde aparece Jack el Destripador. Un Jack el Destripador que era y actuaba de una forma veloz y de una forma cruel, porque a sus víctimas las acuchillaba de una forma atroz, y luego lo que hacía era que con sumo cuidado iba arrancando los órganos de la persona. ¿De qué forma? Bueno, pues le seccionaba, en este caso, la yugular, luego posteriormente la operaba, en este caso la chica, la prostituta, con una burda precisión quirúrgica, y le dejaba, imagínense el cuadro, porque dejaba a la chica tendida en el suelo y a su lado iba colocando los órganos que le iba quitando, los riñones, el útero, algunas veces partes de las vísceras, y eso hacía que Jack el Destripador fuera realmente temido y que realmente, bueno, Scotland Yard fuera provocando y fuera tratando de tratar de dar con la pista de quién era. La mayoría de los expertos decían que precisamente Jack el Destripador pues habría matado solamente, que ya es decir mucho, a 5 prostitutas, pero realmente esas 5 personas pues pudieron haber sido bastantes más porque hay muertes que no se tienen contabilizadas o que pueden haber pasado desapercibidas. Pero en 1888, el 8 de septiembre, una mujer se encuentra con Annie Chapman, que acompaña a un extranjero de mediana estatura, con una capa oscura, con una gorra, y bueno, pues el encuentro fue pasada las 5:30 de la madrugada. A las 6:10, un médico apellidado Phillips acude a levantar un cadáver. Precisamente el destripador había llamado y había solicitado los servicios de Anne Chapman para luego matarla. Y como sus víctimas, pues la verdad es que no pudo ni resistirse ni chillar. La prensa dio pábulo a todo tipo de especulaciones y de bulos, siempre apuntando a alguien de nacionalidad extranjera que habría matado precisamente a esas chicas. Pero la realidad era bien diferente, porque como les indicaba, pues son 5 los asesinatos que oficialmente cometió: Mary Ann Nichols, Anne Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edoweth y Mary Jane Kelly. Esas fueron las 5 personas a las que va matando paulatinamente, sucesivamente, y a todas ellas, o a casi todas ellas, lo hace con tranquilidad, con calma, de tal punto que, como podrán imaginar, no es fácil eviscerar a una persona, y por eso, por ejemplo, nos vamos a encontrar que donde mata a Mary Kelly, donde tenía una habitación de mala muerte en Miller's Court, pues ahí precisamente en el callejón donde se conectaba la calle Dorset con Miller's Court, pues se encuentra también esta prostituta con el asesino que acaba con su vida. También se ha acotado temporalmente la actuación de lo que es este asesino, porque a finales de agosto y noviembre es donde ve esa actuación, ¿verdad? Es donde desarrolla esos meses, esas muertes, y donde nos vamos a encontrar que el destripador asesina durante apenas 60 días, tal y como puede describir el detective que lo hace, detective Reid. Ahí tienen
El propio Jack el Destripador tenía una forma curiosa de conectarse con la policía. Él mismo escribía y le escribía con ese tipo de cartas que estaban escritas con sangre. Cartas escritas con sangre que dice la leyenda y que de alguna manera él mismo dirigía a la policía y que se burlaba de ella porque no era capaz de encontrar al asesino. Había pocas excepciones en la forma de operar. Comenzaba a cortar de un lado a otro la garganta de la víctima con una cuchillada en el acto y acto seguido, también a cuchilladas, abría la cavidad abdominal y a partir de ahí en la mayoría de los casos se empezaba a extirpar lo que eran los órganos. En alguna ocasión incluso dijo haberse llevado un riñón como un macabro souvenir y habérselo comido. Las vísceras decían que se hallaban precisamente el útero, los riñones, bajo la cabeza, un pecho también, junto al pie derecho, el hígado a los pies, los intestinos en el costado derecho, el corazón, siempre le faltaba el saco pericárdico, es decir, sabía lo que estaba haciendo, y por eso se creyó que Jack el Destripador realmente podía tratarse de un médico, de un cirujano. Hay una película, sin duda alguna la recordarán, se llamaba Desde el infierno, y Desde el infierno lo que nos recuerda de Johnny Depp como actor protagonista eran precisamente esos días en los que, ahí los tienen, Jack el Destripador y el East End, lo ven esos periódicos, Jack el Destripador clama o mata a su quinta víctima de una forma brutal, que es como vamos leyendo en la prensa de la época, y que también nos encontramos que se le considera casi como uno de los peores asesinos en serie que tuvo Londres. La verdad es que Scotland Yard, la Policía Metropolitana de Londres, interrogó a cientos de personas. Ahí tienen nuevos periódicos, nuevos titulares que nos hablan de Jack el Destripador y fotografías, imágenes de sus víctimas. Y el propio Scotland Yard decía que debió de haber sido un médico como mínimo o un carnicero que supiera de anatomía por lo menos, porque sabía, con permiso, despiezar bien a una persona, y eso multiplicaba lo que era la confusión. Por ejemplo, hay una inscripción que se decía que estaba y se refería a un delantal ensangrentado que llevaba y que tiene una referencia mayor con el asesinato de Catherine Gough, que culpaba directamente a los hebreos. Decía: los judíos son hombres que no serán culpados de nada, en un texto que posteriormente fue borrado para evitar ataques antisemitas. También nos vamos a encontrar que son pocos los que creen y los que tienen un consenso en torno a la personalidad de Jack el Destripador. Uno de las opiniones, de la elaboración de los perfiles, sería un médico, el doctor Bond, que habría dicho que era un asesino de un hombre físicamente fuerte, con mucha frialdad, mucha audacia, y que su aspecto exterior debía de ser de un hombre tranquilo, de apariencia inofensiva, de mediana edad, cuidadoso, respetable en apariencia, pero que indudablemente tenía un instinto asesino. El doctor Bond nos señaló algo, que el asesino tenía un conocimiento minucioso de las calles de Whitechapel, porque se sabía manejar muy bien por ella y se evadía con suma facilidad de todo lo que eran sus perseguidores, que habitualmente era la policía de Scotland Yard. Una carta escrita que ponía Desde el infierno acompañaba a medio riñón, que era la prueba más creíble y más macabra de la personalidad del asesino. Luego también, para responder a todas las preguntas que tenían, pues incluso llegó a decirse que el propio duque de Clarence podía ser el asesino de lo que eran las 5 prostitutas. De hecho, fue una teoría muy popular que, como les comentaba, en la propia película Desde el infierno, haciendo gala al nombre de esa carta, al remite de esa carta, pues se pone de manifiesto. Pero sin embargo, las investigaciones han conducido a otros nombres. Por ejemplo, Montague John Druid, que cumplía perfectamente con el perfil que se le daba a
el asesino de Whitechapel, un adulto joven con buena presencia, venido a menos económicamente, y que su cuerpo apareció en el Támesis, ahogado o asesinado, y que a partir, recuerden, de noviembre no volvió a haber ningún asesinato. Una de dos: o el asesino murió, o el asesino huyó, o por contra, el asesino pues dejó de cometer estas fechorías. Como Druid encajaba en el modelo precisamente de lo que era el asesino, pues se creyó que podía ser él. También nos vamos a encontrar con Severin Klosowski, que sería exculpado y que era conocido por envenenar a mujeres. También a Aaron Kosminski, quédese con este nombre porque era de un judío polaco que estaba perturbado mentalmente y que también podría haber cometido estos asesinatos. O por ejemplo, Francis Tambleton, que también fue investigado como uno de los personajes excéntricos que rodeaba toda esta historia, que era un médico extraño que gustaba de frecuentar los bajos fondos de Whitechapel y que tenía en su casa, en su laboratorio, un buen número de lo que eran órganos humanos conservados en botes de formol. Sea como fuera, bueno, pues también se prestó atención al doctor Krim, el cual envenenaba a sus amantes y al parecer había hecho una confesión completa. En esa confesión completa decía: yo soy Jack el Destripador. Y el estamento médico pues siempre tuvo sospechas en torno precisamente a todo lo que era el posible asesino. De hecho, antes le hablaba del duque de Clarence. Aquí nos encontramos con la figura de Sir William Gould, el cual era el médico personal de la reina Victoria. Recuerden, estamos en la Inglaterra victoriana, y aporta el morbo añadido que se culpa también al propio duque como uno de los responsables. Algo semejante le iba a pasar a Sir John Williams, ginecólogo de la princesa Beatriz y acusado de asesinar a las prostitutas en un vano intento de investigar las causas de la infertilidad que tenía, en este caso, la propia Beatriz, y también pues todo lo que eran determinadas pacientes a las que él trataba. Es posible, porque recuerden que una de las partes en las que especialmente se ensañaba era con el útero de la prostituta. Nadie sabía nada, nadie sabía. De hecho, la pista aristocrática continuaba con el propio Alberto Víctor, el nieto de la reina Victoria, hijo de Eduardo VII y segundo en la línea sucesoria al trono, y que desde sus primeras inclinaciones e incriminaciones pues se supone que habría como mínimo conspirado para erradicar a quienes supieran de un presunto hijo ilegítimo que habría tenido y que de alguna manera, bueno, pues hacen ahondar en toda esta historia. Dejamos ya a Jack el Destripador, que como ven en pantalla, pues absolutamente tiene culto a su alrededor, con todo lo que son películas, libros, obras de teatro, muchas ilustraciones, muchos grabados, porque de esto, pues fotografías prácticamente no hay. Simplemente los grabados de la época, las ilustraciones, que son siempre bellas en el sentido del arte que tenían los ilustradores de la época, y que nos hablan de lo que son los crímenes de Jack el Destripador. ¿Quién era? La última hipótesis que les esbozo era de un pintor que está relacionado con todo lo que era el mundo del arte, y que a través de sus pinturas pues habría de alguna forma reflejado todo lo que era esos asesinatos, esos crímenes que se iban cometiendo, y que, bueno, decían que como habían sido pintados a posteriori, pues esa persona tenía un conocimiento expreso, tácito, de lo que habían sido los asesinatos. Es una hipótesis más que se tiene y que se guarda en torno a este tema. Yo no me atrevería a decirle ni mucho menos quién es Jack el Destripador. Simplemente, fíjense, hemos hecho un repaso, un recorrido breve por uno de los mayores enigmas del siglo XIX, también del siglo XX, y por qué no decirlo, uno de los mayores problemas que se han tenido ha sido siempre que Jack el Destripador mantuvo su identidad siempre oculta, siempre se tuvo esa identidad, digamos,
con la incógnita de a quién pudo haber o quién pudo haberlo encarnado, y que a fecha de hoy esos asesinatos de Whitechapel, esos a priori 5 asesinatos en Whitechapel, pues pasaron indemnes de cara a la justicia. Es quizás la gran deuda pendiente de un gran servicio policial como es Scotland Yard. Y vamos a ir despidiendo también nuestro programa, porque les quiero hablar de un libro que se llama Andalucía, aquí en Andalucía Paranormal, que se llama Sevilla Terrorífica, y que en Sevilla Terrorífica, con la editorial Samarcanda, pues se va, no es que tenga vida propia ni haya un fantasma aquí, simplemente se ha caído. Pues aquí lo que nos vamos a encontrar en esta Sevilla Terrorífica es casos de los que les venimos contando habitualmente en esta parte que tiene nuestra programación dedicada al misterio. Y en Sevilla Terrorífica pues se corresponde precisamente con las investigaciones que les venimos contando en estas 2 temporadas, y que poco a poco, paso a paso, pues la editorial Samarcanda ha querido ir desvelando. No va a ser el único libro, les advierto, porque va a haber una Córdoba terrorífica, una Huelva terrorífica, una Cádiz terrorífica, una Málaga terrorífica, Jaén, Granada, Almería terrorífica, y a las cuales va a ir formando un ciclo de libros que espero que sean de su absoluto agrado, y que en este caso pues yo particularmente he querido empezar por la provincia de Sevilla. La niña de la curva, como ven, que es protagonista con esa S que la envuelve, con esa giralda de fondo que es tan identificativa, y que pronto verán en esa pantalla, por ejemplo, a la Mezquita de Córdoba, pronto verán en esa pantalla la Catedral de Cádiz y pronto irán viendo pues diferentes ciudades que van a desvelarnos todos sus secretos. Me van a permitir leerles el número de páginas, casi 300 páginas dedicadas al misterio. Sevilla Terrorífica, que dice la contraportada que es un conjunto de casi un centenar de casos investigados directamente por el autor, y donde se reflejan todo tipo de situaciones paranormales e inexplicables. Fantasmas, apariciones, casas encantadas, testimonios aterradores que conmoverán al lector y que están sucediendo muy cerca de usted. Tal y como ven, este programa posiblemente esté ocurriendo algo extraño, y alguien seguramente también se anime a hacer algo que yo le invito a hacer: escribirme un mensajito a andaluciaparanormal.7tv@gmail.com, ponerse en contacto conmigo, contarme lo que le está sucediendo, investigarle de forma gratuita, totalmente gratuita, de principio a fin, su caso, y a partir de ahí tratar de desvelar qué es lo que le está ocurriendo y tratar de darle soluciones si están en la mano de este periodista, de este investigador, y también de todo el equipo que formamos y que investigamos los casos. Llegamos al final del programa y fíjense que hoy hemos visitado de primera mano nuevamente un edificio encantado, ese edificio encantado que es la fábrica que hemos tenido la ocasión de visitar y de investigar durante estas últimas semanas, que han sido muchas visitas las que hemos hecho en muy poco tiempo, que hemos tenido resultados muy positivos, como muestra un botón que hoy les hemos querido enseñar en pantalla, que hay mucho más, evidentemente. En media hora no podría mostrarle las casi 16 horas que llevamos investigadas allí, que es poco tiempo, se lo garantizo, pero que les hace una idea que siguen habiendo lugares vírgenes a nivel de misterio, y que gustamos de que compartan esos momentos con nosotros, y que busque también el misterio y que nos diga si en su zona más cercana pues hay también algún edificio encantado, algún lugar abandonado del que se cuentan historias extrañas, que los conozcan. Escríbanos. Si los conoce, nos escribe, nos lo cuenta y nosotros nos desplazamos al lugar. Hemos estado en el Castillo de las Abusaderas, hemos estado en esta fábrica últimamente, hemos estado en un domicilio particular que vamos a ir viendo en próximos programas aquí en Andalucía Paranormal, pero también hemos querido tener ese guiño al mundo del cine con The Ring, esa película que es tan particular
y que también es tan inquietante. Y también hemos querido hablarle de Jack el Destripador en nuestro misterio histórico de hoy. Y también de un libro, de Sevilla Terrorífica, de este libro que en estas fechas que vienen, el verano, que sin duda alguna va a estar de vacaciones, va a estar unos días de descanso, que va a estar al borde de la piscina, que va a estar a pie de playa y seguramente quiere una lectura entretenida, cómoda, fácil, se la recomiendo. Se la recomiendo porque al fin y al cabo, como dice Javier Sierra, el mundo del misterio también da cultura, la ocultura, ¿verdad? Jugando con un poco el término de ocultismo y que también nos hace aprender historia, aprender leyendas, aprender técnicas de investigación, testimonios y que enriquece al fin y al cabo a la persona. Les dejo, pero recuerden que tienen una cita conmigo la próxima semana. Entre tanto, disfruten del misterio y sean felices.